Y vamos con nuestro tiempo especial de entrevista dentro de esa ronda que hemos abierto con los distintos grupos parlamentarios, y hoy quien nos atiende es el portavoz de Podemos ECO en las Cortes, Nacho Escartín. Señor Escartín, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz. Muy bien. Bueno, parece que los datos están dando un respiro. Parece también que la campaña de vacunación está comenzando a surtir efecto y que lo peor de la pandemia parece también que se está quedando atrás, siempre desde la prudencia. Sí, no hay más que ver los datos sanitarios que tenemos del proceso de vacunación, que prácticamente en Aragón todas las personas de más de 60 años están ya vacunadas, y cuando estamos enfrentándonos a una enfermedad terrible que ha matado sobre todo a gente mayor o con patologías graves propias de la edad en muchos casos, pues es un alivio, ¿no? Que aunque todavía hay contagios, todavía hay algún brote puntual, pero ya son como mucho más acotados y la gente mayor, gracias a la vacuna, está salvaguardada. Nosotros siempre dijimos, cuando empezó todo esto, que había que poner por delante la salud de las personas, salvar la vida, cuidar la salud pública, y en Aragón lo hemos hecho. En Aragón se ha demostrado que cuando cuidas la salud de la gente, cuando salvaguardas sobre todo a la gente mayor, cuando pones el acento en las residencias, y a partir de ahí vas viendo cómo se van flexibilizando las restricciones, pues ya, efectivamente, como bien decías, vas viendo la luz al final del túnel. Y bueno, pues de momento parece ser que esta hora la superamos. El tema de la fruta, que el verano pasado fue bastante determinante en cuanto a contagios en Aragón, también lo hemos sabido llevar muy bien desde el gobierno de Aragón para que haya más responsabilidad de trabajadores, de empresarios de la fruta, para las contrataciones, para los pagos, para la salud en el empleo. Todavía hay mucho trabajo por delante, pero creo que vamos a tener un verano en el cual la gente pues se va a poder relajar un poco, siempre con prudencia, con sentido común, en lugares al aire libre siempre que se pueda, bien ventilados, salvando las distancias, evitando masificaciones y aglomeraciones, y que la gente disfrute de la vida, que es de lo que se trata. Aragón ha querido aprender de la experiencia, sobre todo del verano pasado. Recordemos que nuestra comunidad cuenta con una ola más. Nosotros hemos superado la quinta ola de la pandemia, cuando el resto del país se veía inmersa en una cuarta. La comunidad ha aprendido de esa experiencia que nos dio, insisto, el verano pasado, pero en su opinión, ¿qué ha sido lo peor, lo más complicado de la gestión de esta pandemia en la comunidad? Lo peor, sin ninguna duda, son las primeras semanas, en las cuales nos dimos cuenta de que no estamos absolutamente para nada preparados para una situación que era bastante previsible, que la comunidad científica lleva años diciendo que la zoonosis, es decir, el contagio de virus, de enfermedades entre animales y humanos, es perfectamente posible, pues fruto de un modelo urbanístico, de megagranjas, sobre todo de aves, pero no solamente, que son un reservorio, digamos, de virus muy peligrosos. Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de que desde la comunidad científica y los expertos sanitarios ya saben que hay que tener un buen protocolo de prevención frente a epidemias o a cualquier alarma, ¿no?, que pueda salir a nivel mundial, pues no estábamos preparados, y de repente nos vimos que en febrero estábamos haciendo una vida totalmente normal en 2020, y en marzo nos tuvimos que quedar todos en nuestra casa. Vimos unas tragedias terribles, sobre todo en las residencias, mogollón de gente mayor que prácticamente estaba dentro de una habitación sin poder salir para cuidar su salud, pero con lo que eso supone, que si esos son unos días, pues no pasa nada, es como pasar una gripe, pero claro, es que ha habido gente que ha estado durante meses sin salir de casa, solas, y no solamente gente de residencias, gente mayor. Te puedo poner como ejemplo mi madre vive sola, pues mi madre se ha pegado meses sola en casa, ¿no? Pues ojo, la verdad que es una situación muy muy dura. Si a eso lo unes, lógicamente, a la reducción de aforos, de horarios y demás, ver gente que estaba trabajando bien, que estaba con su negocio, autónomos, pymes, trabajadores, pues que estaban sacando su sueldo, pagando sus facturas, y de repente, ¡pum!, lo tenemos que cortar de sopetón, de raíz. Pues ha sido un año durísimo. Yo, dentro de todo lo malo, estoy moderadamente satisfecho, porque en Aragón hemos hecho el resto. En Aragón, no solamente el gobierno de Aragón, que por supuesto que son las máximas autoridades responsables en todo lo que son las políticas directas que afectan a la gente, pero en coordinación con entidades locales, con ayuntamientos, todo tipo de sectores que han dado el do de pecho para dar lo mejor de cada uno, fundamentalmente sanitarios, gente que trabaja cara a cara, ¿no?, con las personas más vulnerables. Yo creo que podemos estar bastante orgullosos de la sociedad en la que vivimos, y yo sobre todo me quedo con eso. Y en el ámbito más legislativo, ¿no?, en el más parlamentario, pues aquí hemos hecho leyes que han permitido dar certezas, ¿no?, y garantizar que en cada momento, en función de cómo evolucionara la pandemia, pues podíamos abrir más la mano, ser más restrictivos, y creo que lo hemos hecho con sentido común, que es algo que yo personalmente me alegra y me hace ser protagonista orgulloso, digamos, ¿no?, de este año.
En muchas ocasiones hemos hablado del papel destacado de los sanitarios. Esta misma semana en las Cortes sabíamos que 128 médicos han retrasado la edad de jubilación, 72 de ellos en el medio rural, lo decía la consejera de Sanidad, ante el temor de pues la falta de profesionales, especialmente en el medio rural. ¿De qué manera se puede hacer frente a esa situación desde el Gobierno de Aragón, desde las administraciones? Beatriz, no hace falta inventar la rueda. Apostar, invertir, gastar más en sanidad pública. Lo que hemos visto este año es que la sanidad pública es la casa abierta para todo el mundo sin necesidad de llevar la tarjeta Visa por delante. Todo el mundo ha tenido acceso a una sanidad universal en Aragón y solamente la vamos a mejorar si metemos más dinero y, por supuesto, se gestiona mejor para que en las zonas de difícil cobertura, que son algunos centros de salud de pueblos donde en los últimos años, por la tasa de reposición del Partido Popular y por la falta de incentivos a que gente joven o trabajadores sanitarios de Zaragoza pues se vayan a pueblos de Aragón, se han visto con plantillas menos dotadas de lo que necesita el usuario, que es al final lo que necesitamos, que la gente tenga centros de salud, atención primaria de calidad. Eso pasa porque la médica, el enfermero, tengan calidad en el empleo, estén las plantillas bien dotadas y, por supuesto, a nivel hospitalario, a nivel de especialidades, tengamos el mayor número de recursos públicos para tener una sanidad de mega calidad. Nuestra sanidad no es mala, es muy buena. Tenemos un tesoro, yo creo que todo el mundo lo sabe. El mayor sentido común que tenemos en la sociedad aragonesa es que la sanidad hay que defenderla, que no puede ser un negocio lucrativo para unas pocas empresas, que tiene que ser un derecho para todos. Entonces, ¿el secreto del éxito cuál es? Meter más presupuesto, mejorar la gestión. ¿Cómo? Con oposiciones para que jóvenes se vayan a los pueblos con incentivos y, por otra parte, la situación de interinidad que sufren 3 de cada 10 aproximadamente profesionales sanitarios se corrija con la consolidación y la estabilidad de sus trabajos. Esa es un poco la solución. Aragón cuenta con una estrategia aragonesa para la recuperación, para hacer frente a esta difícil crisis sanitaria que se traduce de forma ineludible en una crisis económica. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esa estrategia aragonesa por la recuperación, de esas medidas que se han impulsado y hacia dónde se deben encaminar nuestros esfuerzos en este momento? Es lo que estamos haciendo, Beatriz. De una parte, en la línea de lo que comentaba antes, reforzar y mejorar los servicios públicos, la educación, la sanidad, todos los derechos sociales que desde las Cortes de Aragón estos últimos años de gobiernos de PSOE, Chunta, Podemos, ahora también con el PAR, estamos haciendo que haya leyes que dan más derechos a más personas, que luego esto se concreta en reglamentos, en presupuestos que permiten que haya más ayudas directas y, por supuesto, en la pata económica, reforzar lo que es nuestros trabajos de los pueblos, de los barrios, autónomos, tiendas, comercios, especialmente hostelería y turismo, que son sectores que en este año de pandemia han sido especialmente perjudicados, pero no, en definitiva lo que está haciendo el Gobierno de Aragón, que es estirar hasta el último céntimo del presupuesto que aprobamos a 1 de enero del 2020, a diferencia de otras comunidades autónomas como Madrid y otras que ni siquiera tienen presupuesto. En Aragón tenemos un presupuesto que cada consejería está gastando desde el 1 de enero de este año y eso permite que hayamos sido una de las comunidades autónomas que más ofertas de subvenciones hemos sacado a todo tipo de sectores para intentar que dentro del presupuesto ajustado que tenemos en Aragón, que es una crítica que desde Podemos siempre hacemos, cuando no hay ingresos suficientes y no pones impuestos justos, es decir, que quien más tiene ponga un poquito más y quien no tiene no ponga o ponga muy poquito, es muy difícil luego hacer políticas públicas con un presupuesto que es muy ajustado. Pues aún así estamos haciendo lo posible para mejorar la sanidad, la educación y las ayudas a los sectores estratégicos aragoneses, que creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? O sea, que tenemos que reforzar agricultura, sector industrial, intentar que las cosas que no hacíamos en Aragón las fabriquemos aquí, aprovechar toda la oportunidad que supone la transición ecológica, todo lo que es el cambio de modelo energético, que es un tema tan relevante ahora mismo, con las facturas de la luz y demás, y por supuesto ser inteligentes y no echar todos los huevos en la misma cesta, sino intentar diversificar a todos los niveles, a nivel de turismo, a nivel de comercio, para que ese tejido de empresarios pequeños, medianos, autónomos, trabajadores, tengan futuro en Aragón, que es lo que queremos. En esa recuperación, en ese proceso de recuperación, juega un papel fundamental la llegada de los fondos europeos. La mayoría de los proyectos, de iniciativas, se fían a la llegada de esos fondos. ¿Qué representan, para que nuestros oyentes lo entiendan, qué representa la llegada de esa financiación a nuestra comunidad? Pues sobre todo es un cambio político sin parangón. En la anterior crisis de 2008, la crisis especulativa del pinchazo de la burbuja inmobiliaria,
Ahí ya ves lo que trajeron hombres de negro, recortes, privatizaciones, pauperización de servicios públicos, y ahora tanto en Aragón como en España, como en la gran mayoría del arco parlamentario europeo, se está apostando por la inversión, que es lo que hace falta, el apoyo público a sectores estratégicos de transición que afronten el reto climático, de una parte, y también las increíbles desigualdades que hay dentro de la Comunidad Económica Europea. En eso estamos trabajando dentro de la singularidad de cada comunidad autónoma. Lógicamente, en Aragón las potencialidades son por todos sabidos. Tenemos una apuesta decidida por la digitalización y nuevos procesos que aprovechen las tecnologías, digamos, de información y de comunicación. Tenemos un sector agroalimentario que puede mejorar muchísimo, no solamente en la producción de alimentos, sino también en la manufacturación. Tenemos una industria histórica en torno al sector automovilístico que se tiene que evolucionar hacia el vehículo eléctrico, y luego tenemos cuestiones que vienen de lejos y que para nosotros son troncales. Es la cuestión del tren, de vertebrar el territorio a partir del ferrocarril, y no solamente con camiones que dependen de un petróleo que cada vez se extrae menos. Ya sabemos que hemos llegado al pico del petróleo y eso va a determinar los próximos años. Y a nivel industrial, lo que te comentaba antes, intentar fabricar lo más cerca posible las cosas que necesitamos para vivir mejor. Yo creo que eso, junto a la mayor igualdad a todos los niveles, de género, entre generaciones, entre territorios, y la mejora de los servicios públicos, son las líneas estratégicas, no solamente de los fondos de recuperación, sino del presupuesto de Aragón y toda la colaboración que estamos teniendo del Gobierno de España. Hablando de la recuperación de población, también hemos hablado en numerosas ocasiones de la despoblación, pero este fin de semana se pone sobre la mesa un problema que acucia a muchos municipios aragoneses, el problema de las comunicaciones por tren. Salen los municipios aragoneses, en este caso este fin de semana, a la calle, lo hacen para reivindicar esos servicios, después de que el consejero de Movilidad, José Luis Oro, anunciara que a partir del próximo 1 de julio Aragón ya no iba a asumir el coste de los trenes, que son competencia del Gobierno central. ¿Cuál es el mensaje que lanzamos a estos ciudadanos? ¿Comprenden su malestar? A tope con la gente que defiende el ferrocarril y el tren. Estamos en esas movilizaciones desde hace meses. El ferrocarril es futuro. El tren de cercanías vertebra y comunica a nuestros pueblos. Nos acerca. Es fundamental para ir a trabajar, para ir al centro de salud, para comunicarnos entre nosotros. El tren electrificado es la apuesta de transporte de futuro para personas y para mercancías. Y lo único que hace falta es que finalmente y de forma definitiva el Gobierno de Aragón con el Gobierno de España, en este caso con el Ministerio de Transportes de Ábalos del PSOE, lleguen a un acuerdo para garantizar la financiación de todos los servicios especiales para los próximos años. Ni un solo municipio de Aragón debe perder el tren. Es más, tenemos que recuperar proyectos, yo que vivo en Nueve de Ebro, que son fundamentales para vertebrar el área metropolitana de Zaragoza, no solamente con autobuses, que también aplaudimos, que mejore el mapa concesional de autobuses en los próximos años, que es muy importante que haya intermodalidad, que haya diferentes maneras de desplazarnos, que podamos ir en distancias cortas en bicicleta, que podamos ir en autobuses, en trenes, en taxis, en fin, lo que sea más eficiente y más barato para todos, para el usuario y para la institución. Pero el tren a mí me parece que es el medio de transporte troncal que va a garantizar un futuro para Aragón, donde tenemos 731 municipios, y no solamente los actuales que ya tienen suerte de tener una estación en su municipio o cerca, sino los que no las tenemos, que igual que podemos ir a Utebo en tren desde Zaragoza, podamos ir a Pina de Ebro en tren también en los próximos años. Esa es la apuesta que tenemos nosotros. ¿Comprende entonces la decisión del Gobierno de Aragón, en este caso de la Consejería de Vertebración del Territorio? Creo que hay que intensificar las charradas, las conversaciones con el Ministerio y alcanzar cuanto antes el acuerdo fructífero que mantenga los servicios y que ninguna comarca y ningún pueblo de Aragón se vea afectado. Hay algunos sectores que apuntan a que este es un nuevo motivo de desencuentro en el seno del gobierno cuatripartito, en el seno del Gobierno de Aragón, como lo es, por ejemplo, otros proyectos como pueden ser el de Mularroya o el de Castanesa. ¿Lo es? ¿Existen desencuentros en ese Gobierno de Aragón? Debatir no es síntoma de debilidad, sino de defender lo firmado. Nosotros tenemos un acuerdo de gobernabilidad firmado, que lo firmé yo mismo, en el verano de antes de la pandemia, en el verano del 2019, lo firmamos Lambán, del PSOE, Aliaga, del PAR, Soro de Chunta, y yo cuando era secretario general de Podemos. Bueno, pues eso es lo que vertebra la acción del Gobierno de Aragón. Más allá de ese acuerdo, que lógicamente a algún punto puede estar sujeto a la interpretación, hay diferencias claras de programa en algunas cuestiones. La mayoría son cuestiones de ámbito, digamos, estatal, ideológico, cuestiones, digamos, que no afectan al día a día de la gente.
en el día a día de la gente, todas las consejerías del Gobierno de Aragón se están esforzando al máximo para defender los intereses de la mayoría de los aragoneses. Y en ese sentido yo estoy orgulloso de este Gobierno de Aragón. Y cuando surge alguna discrepancia, que es normal, algunas se acentúan y las debatimos en las Cortes de Aragón o salen en los medios de comunicación, pero lo importante es que tenemos un acuerdo que es el marco común que nos dimos las cuatro fuerzas y es el que estamos cumpliendo a rajatabla en los 2 años que llevamos y en los 2 años que vengan. Por tanto, continúa esa buena sintonía, ¿no? Sí, a ver, lo que hay que hacer es dirimir las diferencias, que las hay, prevenir conflictos, que los hay, anticiparnos a cuando va a haber disensos, que los hay, y yo, por ejemplo, que soy el portavoz en las Cortes, estoy en permanente comunicación con los compañeros del resto de partidos, no solamente del Gobierno, también de la oposición, porque si te das cuenta en esta legislatura tan complicada, muchísimas de las leyes y de las cuestiones importantes las estamos aprobando no solamente los 4 socios del Gobierno, sino que Izquierda Unida, incluso Ciudadanos, muchas veces nos han acompañado. O sea que el diálogo es permanente y creo que es la manera de hacer política. Como exsecretario de la formación, como actual portavoz de Podemos con las Cortes, ¿cuáles son las sensaciones o cuál es la valoración que hace tras la salida de Erika Sanz del grupo parlamentario? Que estamos absolutamente centrados en las soluciones que mejoren la vida de los aragoneses. Absolutamente. Podemos no es una estación de tren a la que queramos llegar y a la que nos queramos acomodar y quedarnos a vivir. No, Podemos es una herramienta política, es un partido que nos permite y nos ha permitido acceder a las instituciones. Nos ha permitido, no solamente con esta forma, conseguir el Ayuntamiento de Zaragoza, nos consiguió tener uno de los mejores resultados en las elecciones de 2015, un peor resultado en el 2019, pese a lo cual 9 de cada 10 personas inscritas en Podemos Aragón aprobamos y apoyamos en una consulta que fue súper participada en Aragón, entrar en el Ejecutivo aragonés y formar parte del Gobierno de Aragón, y estamos demostrando que con confianza, con sentido común, con trabajo en equipo, cabalgando contradicciones y asumiendo las diferencias y asumiendo que las urnas te ponen en el lugar que te corresponde en cada momento y la relación de fuerzas es la que es. Se pueden conseguir muchísimas cosas para mejorar la vida de la gente y sobre todo tener claro que si no estuviéramos nosotros, muchísimas cosas no se harían. Entonces merece muchísimo la pena. Yo estoy contento y respeto profundamente que cada uno decida bajarse del tren cuando quiere. ¿Y cómo cree Nacho Escartín que debe ser el Podemos, con el grupo de Podemos, el partido de Podemos, la formación con Ione Belarra al frente? ¿Cuáles deben ser o cuál debe ser su hoja de ruta? Para mí, en Podemos y más allá, en lo que llamamos los espacios del cambio, que ya sabes que ahora en general hay debates y congresos en un montón de partidos, no solamente en Podemos, que ha hecho su Asamblea Ciudadana. Yo creo que hace falta transparencia con la gente para intentar impedir la desafección que hay entre quienes nos dedicamos puntual y temporalmente a la política con respecto a la gente que está todo el día con otras preocupaciones, que es pagar las facturas, llevar al niño a la clase, no sé qué, pim, pam, 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 pam. Bueno, y con cierta alegría y utilidad. Es decir, que la noble profesión de la política temporal es maravillosa y permite mejorar la vida de la gente y solucionar problemas y alcanzar acuerdos más allá de las diferencias. Y en ese sentido creo que tenemos que ser inteligentes, al igual que lo fuimos en 2014 y en 2015, en el cual muchas personas encontremos ponernos de acuerdo, encontremos un sentido común, unos retos compartidos que son ingentes y son urgentes. Estamos hablando de que hay muchísimas desigualdades, que hay gente muy rica que se está separando cada vez más de la gran mayoría, que desgraciadamente lo está pasando peor, que tenemos el reto de la igualdad, las violencias machistas, la transición energética, la necesidad de cambios en la producción de cosas, en la manera de desplazarnos, el derecho a la vivienda. Bueno, fíjate la de cosas que te estoy contando que son complejísimas de resolver. Bueno, pues eso pasa por alcanzar, para empezar, un acuerdo muy amplio en el que mucha gente diversa encontremos un proyecto común que tanto los movimientos sociales, en la reivindicación, en las calles, en las protestas, como sobre todo en el trabajo, en la gestión, en las propuestas, en los gobiernos, en las instituciones, nos permitan demostrar que somos capaces de liderar el cambio que necesita Aragón. De esa lista a la que aludía me quedo con uno de los temas, con el de la violencia machista. No querría cerrar esta entrevista sin referirme a este asunto. En lo que llevamos en los últimos 30 días, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas supera al registrado en los 4 primeros meses, en los últimos 4 meses. Son cifras que ponen los pelos de punta, situaciones, casos que se están repitiendo casi de una forma más constante a lo largo de las últimas semanas. ¿Qué está fallando? ¿Debemos ser más beligerantes con ese pacto contra la violencia de género? Fíjate que nosotros no votamos a favor del pacto contra la violencia de género porque nos parecía insuficiente y el tiempo nos está dando la razón. Creemos que hay que
meter muchos más recursos, presupuestos, convenios con todo tipo de instituciones para que desde un ayuntamiento pequeñito, una entidad que esté en un pueblo chicorrón de Aragón, a cualquier comarca, diputación, grupo de acción local, gobierno de Aragón, en coordinación con el gobierno de España, echemos el resto para proteger, para informar, para dar alternativa habitacional, es decir, una casa distinta a la persona que sufre maltrato, a la mujer que está amenazada por una violencia machista, puede ser víctima de un asesinato, de una violencia. Tenemos que echar el resto absolutamente. Esa parte es fundamental y estamos absolutamente comprometidas, por ejemplo, el Instituto Dragones de la Mujer, que es que lo está liderando María Goicoechea, que es de Podemos. Ahí estamos haciendo el esfuerzo total. Pero claro, también tenemos de otra parte una falta de unidad política. Y tenemos grupos de ultraderecha, y en concreto Vox, que están lanzando unos mensajes negacionistas que están dando alas. Y esto también contribuye. Ojo, que no estoy diciendo que las palabras de Vox se concreten o se traduzcan en violencias machistas. No. Pero de alguna manera titubean, amparan, no reconocen una realidad que es palmaria. Y es que a las mujeres se les mata por ser mujeres. Porque hay un machismo estructural. Porque hay un patriarcado que se ve en un montón de franjas de la sociedad. Entonces yo creo que la gran mayoría de la gente sabemos que este es un problema súper importante, estamos comprometidos para poner fin a la violencia machista y estoy seguro que sobre todo las nuevas generaciones, a pesar de que también hay resistencias, tienen claro que la igualdad de oportunidades, que es al final de lo que estamos hablando, que todas las personas, independientemente si naces mujer o naces hombre, si naces con pene, si naces con vulva, si tienes una identidad sexual A, B, C o D, que me da absolutamente igual, tengas derecho a vivir bien. Y es de lo que estamos hablando. Y eso creo que es un derecho humano fundamental que todos queremos proteger. Y por supuesto el derecho a la vida. Lo que no puede ser que tengamos estas cifras terribles de asesinatos machistas. Yo creo que entre todas seremos capaces de mejorar la vida de las personas que son víctimas de estas violencias, les ayudemos a sobrevivir y por supuesto que tengan oportunidades de vivir, que es lo que queremos. Ojalá que sí. Nacho Escartín, portavoz de Podemos Oco en las Cortes de Aragón, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotros, con Aragón Radio. Gracias. Gracias a ti, Beatriz.